Eugenio Raúl Zaffaroni es abogado, escribano y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad del Litoral. Como investigador y universitario, Zaffaroni es profesor de la verdad de aire, doctor honoris más de verdades, autor libros como Teoría del Delito, Manual de Derecho Penal, Tratado de Derecho Penal y Cuestión Criminal. Fue diputado de Ciudad de Buenos Aires, se desempeñó como asesor de numerosas comisiones gubernamentales y de instituciones mundiales en materia legal, y fue interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Entre las muchas distinciones que recibió se encuentran la Orden de Mérito del Gobierno alemán, la Orden de la Estrella de la Solidaridad italiana y el Premio Estocolmo, el más importante en criminología, por un trabajo sobre el genocidio de la última dictadura en Argentina y los crímenes en masa. Desde 2003 se desempeña como ministro de la Corte Suprema de la Nación. Señoras y señores, con nosotros, Raúl Eugenio Zaffaroni. Bueno, ya estás acostumbrándote a los estudios televisivos, ¿no? No ya como invitado, sino como conductor. Bueno, algo de eso me está pasando, sí. Con el decálogo de Kieslowski. Estás haciendo los comentarios del decálogo. Exacto, sí. Lo he visto muy bien, la verdad, que es magnífico lo que... Y quiero aclarar que no estoy usurpando terreno que no me corresponde, lo hago desde mi perspectiva, ¿no? Lo mismo me pasa a mí, que no soy periodista, Claro. soy simplemente alguien que desde la cultura conversa con otros referentes de la cultura, del pensamiento. Por ahí compartimos algo más. ¿Sos de Flores? Soy de Flores, me he criado en Flores. ¿Naciste en Flores? Nací en Paternal, cerquita. Pero enseguida... Pero a los 2, 3 años fui a vivir a Flores, me llevaron, claro. Y bueno, me crié en Flores, ¿sí? Y siempre viví por ahí. Que ahora tenemos un papa de Flores. Ahora tenemos un papa, claro, Flores es importante, ¿no? Si algo le faltaba a Flores después de Alejandro Dolina era tener un papa. Eso ni a Dolina se le ocurrió. No, la verdad que sí, no. Debe tener que ver con el ángel gris, pero bueno, seguramente, Algo de eso hay. Seguramente lo va a refutar Dolina o su personaje. ¿Cómo, digamos, tu niñez en Paternal, pero evidentemente tu vida está marcada en gran medida por tu profesión y el modo en que desde tu profesión la has desplegado mucho más allá de lo específicamente ligado al derecho. ¿Siempre quisiste estudiar Derecho o en algún momento soñaste con otro destino, con otro camino? No, bueno, en aquellos años, obviamente, procedo de una familia de clase media, de recursos limitados, y siempre me interesaron las materias humanistas, pero por aquellos años, bueno, estudiar Derecho era una carrera que de alguna manera me acercaba a eso, pero también me daba una salida laboral, ¿no? Quizá hoy podría tener otro camino, ¿no? Pero no, nunca se me ocurrió. No. De chico leía Mr. Reader, que hoy se olvidaron de Mr. ¿Cuál? Reader. Mr. Reader. Mr. Reader, sí. No Mr. te Reader. sí. No, Mr. Reader era un personaje que salía de la oficina del Attorney General en Londres y cuando estaban por darle la viaba en algún lado, sacaba de un paraguas que tenía una goma y se la daba en la cabeza a un tipo. Ajá, ¿eso es una historieta? Sí, era una novelita. Novela. Una novelita, sí, de la editorial Thor, esa que robaba todos los derechos de autor, ¿te acordás? Autor. Sí. Y sí, se supone que era el procurador general del reino que se disfrazaba, ¿no? Y hacía... Sí. ¿Tus primeras lecturas fueron historietas o como muchos de nuestra generación? Historietas, sí, y novelas de misterio, Gastón Leroux, El misterio del cuarto amarillo, El perfume de la dama negro, El fantasma de la ópera, todo eso. Claro, en aquella época teníamos... La televisión no ocupaba las inquietudes de los jóvenes, como hoy tampoco, que es la computadora. Me da vergüenza decirlo, cuando yo era chico no había televisión. En la televisión, claro. Hay que recordar que las primeras transmisiones fueron en 1950, digo, para que alguno quiere calcular, ¿no? Las primeras Pero experimentales, además, cuando yo era digamos, chico, había televisión, pero había pocos aparatos de televisión. Claro. El día que mi viejo trajo uno a casa, fue como una revolución, ¿no? Es más, trajo uno cuando yo era muy chiquito, casi ni me acuerdo, y después lo tuvo que vender por falta de plata. O sea que el televisor era un bien, como decir un auto prácticamente. Sí.
Y después volvió la Un televisión. aparato grande, cuadrado, Sí, pesado, y venían todos los vecinos a ver televisión, claro. Acá me dice el director que el arco iris era blanco y negro. Miren si sería. Y tuviste trabajo, según me contaron, trabajos medios, esto de ganarte la vida, ¿no? De buscar en el derecho una salida laboral. Pero tuviste trabajos medios extraños, ¿no? Bueno, sí, mi primer trabajo remunerado fue en la dirección de limpieza de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Llevaba los ficheros de los trabajadores de limpieza de Boca y Barracas. Eso estaba en la calle Libertad y Córdoba. A los 2 o 3 meses me nombraron inspector de última categoría de servicios hospitalarios de la asistencia pública. Entonces me dedicaba a recorrer hospitales, a hacer sumarios, todas esas cosas. Y a los 2 años me pasaron a educación sanitaria, y entonces hacía microprogramas de radio por todas las radios. En medio de los radioteatros aparecíamos nosotros, señora, mate las moscas, vacune a su nene, todas esas cosas. Como yo conocía a la gente, por haber sido inspector de administrativo de hospitales, conocía jefes de sala, etcétera, entonces iba, los consultaba y sobre los datos que me daban hacía el libreto del microprograma de 3 minutos, 5 minutos. Bueno, no me acuerdo que había uno en medio de Radio del Pueblo, en medio de los radioteatros. Estamos hablando de la época de Perón. No, estamos hablando del año 60, 61. Claro. Bueno, pero no podés quejarte, porque vos lograste... Era mi papá que hacía esas cosas, claro. ¿no? Me miran vos lograste, todo. en el término de inspector municipal, lograste rápidamente lo que a Borges le costó mucho tiempo, porque Borges fue designado inspector de aves. Claro. Pasó de la biblioteca a inspector de aves. No, y aprendí mucho, de inspector municipal a la biblioteca. No, y aprendí mucho recorriendo hospitales y todo en aquella época. Una experiencia muy interesante. Sí, un universo además, supongo que aleccionador en muchos sentidos, ¿no? ¿Y cómo fueron esos años de estudiante? Tengo muy buen recuerdo de todo eso, se me fue abriendo el mundo de alguna manera, empecé a ver otras cosas, empecé a recorrer, eso me obligó a recorrer distintos barrios de la ciudad, a entrar en contacto con todo lo que es lo que de heterogéneo tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Muy lindo. No fui un extraordinario estudiante, no fui un traga, no. Hay materias jurídicas que las detesto verdaderamente, debo decir, hasta el día de hoy, me resultan absolutamente intolerables, que las tuve que ir superando. No digamos, porque después me van a mirar la sentencia cuando firmo cosas de esas. No. Bueno, al derecho le pasa un poco lo que a la medicina, que es difícil encontrar médicos que sepan todas las especialidades. Es imposible. Y en derecho pasa lo mismo. Es absolutamente imposible. Cuando uno ve, ¿ustedes vieron alguna vez en un estudio jurídico las bibliotecas de las leyes? A mí me espanta eso. Yo conozco tu biblioteca, ¿no? Que no son las leyes, sino tenés una de las colecciones de libros de derecho más importantes privadas de la Argentina. De derecho penal puede ser. De derecho penal. El resto del derecho no. Tengo libros, pero no. Realmente el Leonardo da Vinci del derecho no existe, eso es imposible. ¿Cuál es esa? Lo cual se traduce en ciertas dificultades funcionales a veces, ¿no? ¿Y en qué momento el derecho deja entrar a la filosofía? ¿De qué manera la deja entrar? Bueno, más allá de lo que me pueden decir los filósofos del derecho, el derecho, después de todo, como saber jurídico, quiero decir, es una interpretación de textos. En eso tiene algo con la teología, de alguna manera, y algunos autores lo destacaron, ¿no? Es interpretación de textos. El texto de la ley, claro, ley constitucional, ley infraconstitucional, etc. Y en la interpretación de textos, bueno, naturalmente, pero no es una interpretación de textos porque uno la hace lar por lar, ¿no? Sino que al interpretar textos le estás bajando línea a un poder del Estado. Estás diciendo a funcionarios, a magistrados, cómo deben resolver. Estás haciendo un proyecto de decisiones de un poder del Estado. Y ahí, bueno, claro, ¿cómo se ordena eso? ¿Desde qué punto de vista? ¿Con qué teoría del conocimiento? ¿Interpretás los textos? ¿Hasta dónde te podés mover? La cosa no puede ser meramente exegética. Quizás hasta pudiera seguir las mismas escuelas de la teología, ¿no? Lo exegético, lo histórico,
las teorías del valor, etc. Hay un derecho dogmático y un derecho, diría yo, más heterodoxo. Se llama dogmática el método que usamos, justamente porque se entiende que los dogmas son los elementos en que se descompone la ley, ¿no? Y esos no se pueden tocar, pero los tocamos bastante. ¿Cuáles son las influencias en la Argentina? Hay distintas versiones de encarar el derecho a lo largo de la historia, Sí. una corriente que podemos llamar anglosajona, una corriente latina o romana, una corriente alemana. Sí, en líneas generales te diría que lo que más ha influido sobre nuestra jurisprudencia constitucional ha sido la doctrina norteamericana, ¿no? Desde sus orígenes. Incluso en algún momento la Corte Suprema nuestra declaró que la jurisprudencia norteamericana era fuente de conocimiento de nuestra Constitución, ¿no? Pero eso en el ámbito del derecho constitucional. En el derecho privado no. En el derecho privado y en el derecho penal, o en el derecho no tan privado, el derecho administrativo incluso, no, lo que ha influido, lo dominante ha sido la doctrina europea continental. Primero francesa, en materia penal en algún momento italiana, y hoy día en materia penal, digamos, básicamente la alemana, la escuela alemana. Sí. ¿Se le puede explicar a la gente, al común de la gente de los cuales yo formo parte, cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, uno ve en televisión el modo en que funciona la justicia norteamericana con los jurados y es absolutamente, no tiene absolutamente nada que ver con cómo funciona aquí. No funciona así, la norteamericana tampoco. O sea, es de cine. Eso es de cine, es de biógrafo, claro. Digamos, como se decía. Hay un 5 o 6%, quizá menos a veces, depende, que va al jurado. El resto se resuelve por negociación entre el fiscal y lo que nosotros llamamos juicio abreviado acá. No se llega al debate. No. Hay una especie de extorsión ahí. ¿Cómo te lo explico? Se llega al plenario y se puede ir al jurado, pero el pobre que llega ahí, el negro, le dicen, bueno, vos venís acusado por violación, arreglá conmigo por estupro que tiene una pena menor, y si no vas a ir al jurado y te van a dejar toda la vida adentro. Más o menos es esa la cosa, y de esa manera se evita el pleno, ¿no? Se evita el plenario y se evita ir al jurado, ¿no? El jurado normalmente va, que tiene dinero para pagarse un buen defensor. Como existe una filosofía del derecho, hay una historia del derecho. Sí, por supuesto. Y hay una reflexión tuya que me resulta apasionante, ¿no? Porque uno piensa de que, bueno, siempre ha existido una forma de aplicación de la ley, y la idea que uno tiene de la aplicación de la ley es una ley castigo. O sea que hay delito, hay castigo, lo que vos llamás el poder punitivo. En materia penal, sí. Y lo que me interesó es que vos describís que en realidad eso que pareciera desde siempre no es así. No, por supuesto que no. Antes había otra forma de encarar la resolución o cómo Claro. el Estado o la sociedad resolvía el delito. Sí, en realidad, bueno, incluso los germanos o lo que son nuestros pueblos originarios no lo resolvían de esa manera, lo resolvían de una manera restitutiva, de una manera reparadora, ¿no? Es decir, ¿Cómo sería eso? Porque, primero, ¿qué es el poder punitivo? el poder punitivo es cuando el Estado dice yo soy la víctima. A partir de eso no es la poder víctima. punitivo. No, la O pobre sea, víctima queda a un roban a costado. una señora Claro. que no es Doña Rosa, que vos la citás, No. y que era el nombre de tu abuela. Sí, era mi abuelita. Como sí. que no es la Doña Rosa de Neustadt, sino que es tu abuela. Sí. Pero roban a Doña Rosa y de pronto no es Doña... ¿La víctima quién es? El Estado. Y doña Rosa, bueno, qué sé yo, doña Rosa dice, quiero que este señor me devuelva o me restituya, o bueno, si no lo tiene, que me pague lo que me ha robado. Bueno, mire señora, eso váyase a otro lado, acá no tiene nada que hacer. Pero venga doña Rosa porque tiene que declarar, porque si no usted es una delincuente si no declara. Por eso Ese es el poder punitivo. el testigo a veces lo van a buscar no al ladrón, sino al testigo, Claro. con la policía. Claro. La víctima se convierte en testigo. ¿Y qué pasa con el victimario? En ese esquema de poder punitivo. Y el victimario es un buen negocio para el Estado. Al victimario que selecciona, ¿no? Porque cuidado que el poder punitivo
todo lo que hay en la ley, que se debe aplicar pena a todas las hipótesis. Por suerte no funciona así en ningún lugar del mundo, si no separaría la sociedad, ¿no? De modo que hay un poder selectivo, ¿no? El que selecciona, que normalmente el más idiota, por así decir, o el más bruto, o el más psicópata, depende. Bueno, ese se le impone un castigo, una cantidad de dolor, que normalmente es privación de libertad, se lo institucionaliza durante un tiempo, con lo cual se satisface un impulso vindicativo, pero nada más. No. Hablabas de que de que este poder punitivo no estuvo siempre. No. ¿Qué había antes y cuándo empieza este esquema de poder punitivo? Bueno, empieza en el mundo en muchos lugares, después desaparece, etcétera, pero lo que nosotros tenemos hoy como poder punitivo se inicia en Europa, hacia el siglo XII, el siglo XIII, y verticaliza las sociedades europeas, y por eso que después se produce todo el proceso de colonización, porque al verticalizar la sociedad le da forma de ejército, ¿no? Antes, ¿qué sucedía antes de eso con los germanos? Después de cuando el poder punitivo desaparece, cuando desaparece el Imperio Romano y vienen los germanos. Con los germanos, claro, no había poder punitivo. ¿Cómo se resolvía la cosa? Bueno, un germano iba y le daba un garrotazo en la cabeza a otro germano de otro clan. Entonces se reunían los dos germanos viejos, jefe de clan, y decían, tengo un germano menos. Lo cual, como era una unidad económica, el clan, bueno, tenía una fuente de producción menos. Entonces, bueno, ¿y cómo arreglamos esto? Porque si no lo arreglamos, nos vamos a la guerra, los dos clanes, y nos matamos, lo cual no nos conviene a ninguno de los dos, porque vamos a tener muchos hermanos menos. Entonces, a ver cómo reparamos esto. Y bueno, estaba la verguel, la reparación, se pasaban animales o algo, ¿no? Etcétera. Bueno, se compensaba y se resolvía. Y si no se resolvía, tenían la venganza de la sangre, la brutraje, con lo cual el clan afectado, que tenía el germano menos, tenía que atacar, hacerle la guerra al otro, lo cual no convenía a ninguno de los dos, en definitiva, ¿no? Entonces, con esa presión se resolvía, salvo muy poquitos casos, que había un restito de poder punitivo, que sí funcionaba respecto de los traidores directamente a la comunidad, digamos, ¿no? A los traidores los colgaban, lo cual es una sana medida, ¿no? Un traditor es un pendunta, está bien. Traditor transfugas. Claro, es tránsfugas, sí. Que la palabra viene de allí también, Claro, ¿no? claro. Una palabra que se ha perdido, no hay más tránsfugas, ¿no? Se usa muy poco, sí, se usa muy poco. Bueno, vamos a... Aunque en los parlamentos europeos se habla de eso. Ahora sí. Bueno, acá algunos tenemos también. Algunos hay, sí. Hay una expresión que creo que inventó Aníbal Fernández, el traidor serial. Sí, traidor serial. Vamos a una pausa y seguimos conversando con Raúl Zaffaroni. Estamos hablando de que no siempre las sociedades funcionaron con lo que, vos llamás poder punitivo, o sea, con delito-castigo, sino que había otras maneras, a veces más inteligentes de resolver, ¿no? En realidad son más inteligentes porque son formas de solución del conflicto que involucran a la víctima real, lo cual restablece más la paz, ¿no? Hay distintas formas de solución de conflicto. Ahí hablabas, claro, es como, vos lo definís como una manera más transversal, más y no horizontal, vertical, mientras que la sociedad ha verticalizado el ejercicio del poder. En la medida en que el Estado, el príncipe, el monarca, lo que sea, la república opulenta, se coloca en posición de víctima, eso tiene un efecto de verticalización, de jerarquización de la sociedad. Hoy vivimos en una sociedad obviamente muy mediatizada y se habla mucho todo el tiempo. Vos mismo lo mencionás, en un noticiero, de pronto uno de los temas más frecuentes tiene que ver con los delitos que ocurren a diario. Y esto me parece que es una genuina preocupación de la gente, ¿no? El tema del temor a ser víctima. Ahora,
te has ocupado de denunciar algunos problemas que tiene este mecanismo y la enorme influencia mediática que has llegado a comparar con una charla de café llevada a niveles exponenciales mediante la comunicación. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo es una cuestión mundial, no es nuestra sola. Normalmente uno cree que lo que le pasa le pasa a uno solo y no. Hay una política que baja desde los Estados Unidos al resto del mundo, que es la incentivación de la vindicta, del sentimiento de venganza. Y cuanto más caos se produce, mejor. Entonces, esto se verifica porque el mismo discurso de temor de poner en primer plano la presunta cuestión de la seguridad, que nadie sabe muy bien qué es, en realidad es seguridad ante el robo, ante el homicidio, etcétera, otra cosa no es. Llevar esto al primer plano, esto sucede con el mismo discurso en países que tienen realidades de violencia muy diferentes. El mismo discurso lo tenés en México, con 40.000 o 50.000 muertos en 3, 4 años, castrados, decapitados, etc. Y el mismo discurso lo tenés en Uruguay, en Argentina, en Chile, que tenemos los índices de homicidio más bajos de la región. Todo esto está... Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que pasa es que es una forma de contención de la masa de exclusión de un proyecto que desde Estados Unidos intenta expandirse al mundo, que es el proyecto de una sociedad excluyente. Estados Unidos, que era un país normal hace 30 años en cuanto a su sistema penal, hoy se escapó, hoy tiene el mayor índice de prisionización del mundo, tiene 2 millones y pico de presos, de las cuales más de la mitad son afroamericanos, lo cual te está indicando lo que está pasando. Hay una prisionización masiva, con eso no logra bajar los índices de criminalidad, por cierto. ¿Por qué? Porque la prisionización deteriora, ¿no? La prisionización necesariamente provoca un deterioro en la persona, estructuralmente, ¿no? Hay que tratar de que provoque el menos posible, pero algún deterioro provoca, como toda institucionalización. Entonces eso reproduce violencia, y en definitiva, ¿qué hay? Es pasar del ciudadano medio, de los estados sociales, de los estados de bienestar, que era el ciudadano trabajador, a pasar al ciudadano víctima. Te genera la imagen pública del ciudadano víctima. Y eso lo ves tranquilamente en todas las series policiales. Estás haciendo zapping, en 1 hora vas a ver más homicidios que lo que podés ver en la realidad en 1 año, con un grado de crueldad que rara vez se da en la realidad. Y por otra parte, la estructura de la serie policial es clara. Es un héroe, superhéroe, que viola normas impuestas por algún funcionario, sea jefe, sea fiscal, Detrás de eso está la figura del juez o de quien le dice no se salga de determinado procedimiento, pero gracias a que viola eso, el funcionario queda como idiota, entonces salva a la muchachita. La imagen de la mujer siempre es una imagen de inferiorizada. La muchachita se cae en el momento más inopinado, grita en el momento que no tiene que gritar, se pone histérica, ¿no? Pero gracias a que él violó la norma, salva a la muchachita y elimina al villano. Lo cual te deja la moraleja de que, claro, si no viola el procedimiento, no logra salvar a la muchachita y eliminar al villano. Entonces hay que pasar por encima de las reglas. El enemigo público para hacer justicia, ¿quién es? El impedimento para hacer justicia es el juez, claro. El juez que pone límites. No sé, hay que pasar policialmente por arriba. Y el señor es un psicópata, naturalmente, el superhéroe, que tiene baja sensibilidad al dolor, lo agarran a patada, le patean la cabeza, qué sé yo, y el tipo sigue, y no solo sigue, sino que no se le rompe ningún hueso, y además se va con la muchachita al final, ¿no? Tiene un hipersexual. Gracias a que también, violó la ley. Gracias a que violó la ley. Sí. Esto uno lo toma en broma, pero cuidado que esto se te va metiendo en el equipo psicológico desde chico, y te va generando la idea de que la única solución a todos los conflictos es solución violenta, solución punitiva y violación de normas. Hay digamos, entre tus muchos trabajos hay un tema recurrente, ¿no? Donde en algún momento parecieras haber optado por
por algo contundente. Es decir, hacer hablar a los muertos. Es decir, algo así como decir, bueno, ¿cuál es la realidad de todo esto? Hay delito, hay víctimas, pero ¿quién tiene la palabra? Y le das la palabra a los muertos. Y sí. ¿Y por Diría qué? que en criminología la única realidad son los muertos. Parafraseando a Perón, que en sí. realidad parafrasea. Sí. Sí, realmente es... Porque vas analizando y decís, bueno, voy a ver un momento. ¿Qué es lo primero que me interesa preservar? Bueno, se me ocurre que es la vida humana, ¿no? ¿Y qué nos dicen los muertos? Y los muertos nos dicen que el mayor número de muertos fueron muertos por el aparato punitivo del Estado. ¿En una proporción de qué tipo? O sea, están los muertos, sí. están los victimarios comunes, los asesinos. Sí. Ladrones. ¿Quiénes han sido los grandes asesinos en la historia, por ejemplo, del siglo XX? Los genocidas, sin lugar a dudas. En el curso del siglo XX, lo trágico, que es cuando uno hace hablar a los muertos, decir, bueno, vamos a preservar la vida humana. Antes que nada, lo que más importa es la vida, después los otros bienes jurídicos dependen de la vida, integridad física. Bueno, en el curso del siglo hay distintos cálculos sobre víctimas de genocidio, víctimas del Estado. Depende de si se incluyen los muertos por hambrunas o no, si el hambre se entiende como un medio de matar. De cualquier manera, y en cálculos más optimistas, digamos, en el siglo XX, de cada 50 habitantes que tuvo el planeta, 2 los mató el Estado. Fuera de hipótesis bélica, fuera de guerras. La guerra tiene una confrontación. No hablamos de la Primera Guerra Mundial, que tuvo 15, 17 millones de muertos, Sí. ni de la Segunda, que tuvo 60. No, saquemos los muertos de las guerras, fuera de las hipótesis de guerra, y más muertos mató el Estado, más gente mató el Estado fuera de hipótesis bélicas que en hipótesis bélicas. 2 de cada 50. 2 de cada 50. Esto quiere decir que los Es un que numerito, estamos ¿no? aquí y los que están mirando en su casa tienen muchas más probabilidades de ser asesinados por el Estado Sí. que por el ladrón Sí. que tememos cotidianamente cuando salimos a la calle. ¿Y por qué lo ignora En la términos gente? ¿Por qué generales de esto no- habitantes del planeta, sí. Ahora cuando te acercás un poco más, porque vos decís, bueno, el Estado los mata. Sí, el Estado puede ser una cosa medio abstracta, ¿no? Vamos a bajar un poco a ver, bueno, ¿quién en concreto? ¿De qué aparato se vale el Estado para matar? Ojo, estamos hablando de muerte fuera de hipótesis bélica, muerte de personas indefensas. Y el aparato de que se vale es siempre el aparato punitivo que se sale de cauce, se sale de madre y ese poder punitivo descontrolado, ese poder punitivo sin contención, sin encauzamiento, termina en el masacre, Hay un concepto que tal vez ayude a explicar esto. Vos hablas de pánico moral, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo No lo inventé yo, Porque es una expresión que pero funciona es en la interesante criminología. porque, digamos, está ligada al chivo expiatorio, está ligado. Me gustaría que lo expliques esto, porque creo que ayuda a entender. Por supuesto, yo creo que lo que la gente tiene que abordar este magnífico libro, Las palabras de los muertos, o la cuestión criminal, la Pachamama y el humano. Pero bueno, la televisión tiene su tiempo y hay un miedo a la victimización que es razonable, bueno, cualquiera lo tiene, ¿no? Claro. Sabemos que hay delitos, sabemos que podemos ser victimizados, y bueno, nos cuidamos, etc. Ahora, cuando eso pasa a ser ya una cosa de tipo paranoico, que vivo cuidándome de eso y no salgo a la calle, etc., eso es el pánico moral, ¿no? Es generar la sensación de que en la calle hay un caos total, que bueno, que no. ¿Y eso a qué lleva? Lleva a reclamar dictadura prácticamente. En última instancia lleva a eso. Un reforzamiento de poder punitivo vertical, y el reforzamiento de poder punitivo vertical sabemos que termina, ¿no? Ahora, por lo tanto, el pánico moral no es que lo generan los gobiernos, no hay que confundir Estado con gobierno, y a veces no es el Estado, sino los poderes. A veces son los por fuera del poderes, Estado. Sí, por Que cierto. presionan y utilizan el Estado como herramienta. El pánico moral es resultado de una construcción social de realidad, y esa construcción social de realidad son los medios, no hay otro. No. Yo te quiero dar Yo un no ejemplo. tengo un contacto directo con lo que pasa, con todo lo que pasa. Tengo el contacto a través de lo que me informan los medios. Yo no estoy en Siria para ver lo que pasa. Me entero por lo que me dice el medio. Y en mi propia sociedad. No sé lo que pasa en otro barrio, no estoy en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires.
Bueno. Y siempre hay una justificación, siempre hay siempre el que va, o sea, el pánico moral lo genera una supuesta víctima potencial. Pero no te quepa El peligro son, por ejemplo, claro, los indios, el malón es un peligro y eso va a llevar luego a una respuesta. Bueno, te lleva un chivo expiatorio, crea siempre un estereotipo del peligroso, un estereotipo del delincuente. Este estereotipo del delincuente a veces es más útil para el pánico moral cuando tenés terroristas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, porque tiene una cosa conspirativa, tenés una organización, tenés una conspiración. Cuando no hay terroristas, cuando no podés tener una cosa conspirativa, ¿cuál es la imagen? Y bueno, es la que predomina en casi todas nuestras sociedades latinoamericanas. Es el pibe adolescente de barrio precario. Sea la favela, sea el pueblo joven, sea la villa miseria, etc. Es el pibe adolescente de barrio precario. ¿Cómo se lo fabrica? Bueno, algún pibe hace alguna barbaridad, sí, ¿no? Entonces publicás eso. Al lado pones el otro pibe que está tomando cerveza en la esquina. Este todavía no lo hizo, pero es igual al otro. Peligroso igual. Peligroso igual. Pero eso se hizo, acá se aplica con los chicos de la villa, pero se ha aplicado, por ejemplo, con colectividades enteras, con los gitanos, Sí. con los judíos, con los minusválidos, Con los bolivianos, con los que bolivianos. tienen el menor índice de homicidio. Absolutamente. Sí. Y son el otro, el El peligro. otro, claro. Sí. Hay- Siempre tenés que generar Ahora, el otro, ¿no? Este pánico moral se genera desde estructuras donde me parece que el Estado es un intermediario. Hay poderes detrás de ese Estado. Y los medios de comunicación son también un intermediario. Por supuesto, si estamos diciendo que esto baja de Estados Unidos, no baja por azar, baja porque, bueno, hay grandes corporaciones en Estados Unidos y un modelo de sociedad que dice aquí se terminó la inclusión, aquí el modelo Roosevelt no funciona más, aquí no tenemos más New Deal que trata de incorporar, acá no vamos a incorporar más a nadie, y entonces hay que mantener a raya estos que están excluidos. Y por eso que más de la mitad de los presos son afroamericanos, ya, claro. Ahora, ¿cómo se traslada eso a la periferia del poder mundial? Y se traslada a través de las corporaciones. Las corporaciones de medio tienen contactos, tienen intereses comunes. Las grandes corporaciones tienen intereses comunes. Uno tiene acción en lugar del otro, etcétera. Eso es. Y han descubierto que el negocio en los medios de comunicación no es solamente un negocio económico, sino también un multiplicador de poder, que es lo que genera mucho más negocios económicos. Por supuesto. ¿Sí? Yo me preguntaba, ¿no? Porque en este proceso de verticalización de lo punitivo, hay derivaciones tremendas. Vos hablaste de los genocidios, 100 millones de muertos en el siglo XX. Sí, mínimamente. Pero también muchas guerras han surgido de esa estructura. Claro. Y guerras y el colonialismo, por ejemplo, ha surgido de eso. El colonialismo fue anterior. El colonialismo surge de la verticalización. ¿Qué hace una sociedad cuando se estructura en forma piramidal, en forma de ejército y conquista al vecino? Sin poder punitivo, Roma no hubiera podido conquistar toda Europa. Y sin poder punitivo, bueno, la península ibérica no hubiese podido ejercer el genocidio colonizador que hizo en América. Está este concepto de algo habrán hecho. Y yo, leyendo tu libro, hay un punto donde vos decís, sí, yo lo traduzco, ¿no? Decís, sí, algo habrán hecho, pero esto no justifica ni significa. Claro. Porque siempre hay algo, lo que decías vos, del Algo chico siempre que en la hay. villa una vez robó, y ese es el algo habrán Bueno, hecho. entonces, O el grupo es guerrillero. cierto que había una violencia política subversiva en la Argentina antes del genocidio también, es cierto, pero si no hubiera existido, lo que no hubiera existido es el pretexto, no es que no hubiera existido Y si no hubiera existido ese pretexto, ¿qué hubiera pasado? y lo hubieran inventado. Hay no solo grupos sociales, sino de pronto también estigmas. Hoy un estigma muy común es el del populismo, donde intentan, en el caso de América Latina, se trata de estigmatizar desde los grandes poderes a los gobiernos de raíz popular y se los acusa de populistas. Este es uno de los temas que también vos tocás desde una perspectiva distinta a la que lo hace Laclau, ¿no? Desde el pensamiento político filosófico. Y uno de los estigmas del populismo es que lo comparan por su componente nacional con los nacionalismos europeos, pero no es lo mismo.
No, de ninguna manera es lo mismo. Aparte, es decir, es muy difícil explicárselo a un europeo. El otro día conversaba con Bátimo y bueno, él lo está entendiendo, pero le costaba igual un poco. Creo que eso que habla del comunismo hermenéutico todavía le falta adentrarse un poco cómo es nuestra realidad latinoamericana y por qué genera este tipo de fenómenos políticos y qué significan en nuestro contexto. Los populismos pueden tener muchos defectos, y de hecho los tienen. Pueden ser personalistas, puede irse un poco a la mano en cierto paternalismo policial. De alguna manera, bueno, si vemos los populismos del siglo pasado, no me meto en lo de sí, todo eso es cierto. Pero sin los populismos, yo no sé si nosotros estaríamos sentados en esta mesa o si hubiésemos aprendido a leer y escribir. Además, estos populismos, a diferencia del populismo italiano de Mussolini, que invadía Etiopía, y populismo latinoamericano, claro, nunca puede no invade a nadie. Nunca puede tener características fascistas, porque un elemento del fascismo es el mito imperial. Claro. Y nosotros, ¿qué mito imperial podemos tener? ¿No? Es una locura, ¿no? Pero además, generalmente han sido objeto del temor, ¿no? Han sido lo temido, pero han terminado siendo las víctimas. Han terminado siendo aportados, no a esos 100 millones de muertos, mucho más los populismos, que las supuestas democracias civilizadas. Claro, europeas. Si vos comparás todos los errores y algunas violencias o algún autoritarismo que pudo tener algún populismo latinoamericano del siglo pasado, qué sé yo, Lázaro Cárdenas o Perón o Vargas o Velasco Ibarra, si comparás eso, todos esos errores, el costo de todos esos errores, con las atrocidades cometidas por los movimientos antipopulistas, bueno, todos esos errores desaparecen, quedan minimizados. Obviamente. Sí, yo siempre menciono un caso, ¿no? Al peronismo se le asigna una muerte, la del doctor Ingalinela. Sí. Sus asesinos fueron presos durante el peronismo. Sí. No lo mató Perón, murió bajo la tortura de la policía en tiempos de Perón. Un muerto. Policía santafesina. ¿Cuántos muertos vinieron luego del 55? Vamos a una pausa y seguimos conversando. La verdad que me gustaría 2 programas como este con el doctor Raúl Zaffaroni. ¿Sabes? Pensaba, Raúl, que hablando con vos, uno no siente que está hablando con un miembro de la Corte Suprema. Porque existe una idea de cómo debe ser un miembro de la Corte Suprema. Yo creo que existe un estereotipo, así como hay estereotipos de cualquier cosa, hay estereotipo de juez. Entonces uno piensa que alguien que trabaja de juez es juez, y por consiguiente es una persona que es absolutamente aséptica, es absolutamente ideológica, es absolutamente apartidista, es absolutamente, no sé, asexuada. Es decir, es un sujeto que si existe... La toga. Claro, es un sujeto que si en realidad existiera hay que internarlo, tratarlo, por lo menos. No puede existir. Claro, lo que se pasa por alto es que sí, hay que lograr una cierta imparcialidad en el ejercicio de la función judicial, pero esa imparcialidad, aparte de cierta moderación que uno tiene que tener y conocimiento, se logra con un pluralismo interno dentro del Poder Judicial. La única forma de tener imparcialidad a nivel humano dentro de una institución es el pluralismo, ¿no? El miedo ha lanzado no ya a los individuos, sino a sectores masivos de muchas sociedades a actos que terminaron en violencia. Hay muchos miedos. Y la manipulación del miedo es una clave política, una clave de táctica política. En estos días hay un miedo. El miedo a que la justicia esté amenazada por el gobierno concretamente y por la intención
del gobierno de generar modificaciones en lo que es la justicia. ¿Vos considerás que está amenazada la justicia en la Argentina? No, realmente lo que yo estoy entusiasmado por lo que está sucediendo como debate, como discusión. Más allá de que cada uno puede tener su opinión sobre cada medida, sobre lo que se propone, sobre cada proyecto, pero la discusión en sí, es decir, que por fin los políticos se hayan hecho cargo de que la estructura del Poder Judicial, su funcionamiento, etcétera, es un problema político, porque es un problema de un poder del Estado, bueno, eso me entusiasma. Y que se debata, que se discuta. En la historia argentina muchas veces supuestas amenazas dictatoriales, amenazas... A ver, concretamente, a Irigoyen lo acusaban de dictador, lo acusaban de muchas cosas, y cuando lo derrocaron vinieron los verdaderos dictadores, ¿no? Sí. Lo mismo pasó con Perón. Gobiernos que tuvieron sus defectos, Irigoyen los tuvo, el peronismo los tuvo, pero lo que no hay duda es que en ambos casos vinieron gobiernos crueles, Sí. dictatoriales. ¿Pensás que se pueden utilizar estos temores en la actualidad? Hay, por ejemplo, movilizaciones masivas donde las consignas... No me cabe la menor duda que hay sectores que tratan de hacerlo, como te decía hace un momento. El miedo es una táctica política, provocar miedo. Bueno, sí, sembrar el pánico en una población, asustar a la población. Sí, ahora lo que pasa con la justicia y lo que... eso... el conflicto en el fondo que puede haber, la conflictividad que puede haber. Hace un momento me hablabas de los populismos. Bueno, en definitiva, ¿qué es un populismo? Es un movimiento popular que trata de redistribuir un poco más la renta, en líneas generales. Ni siquiera es anticapitalista. No, ni siquiera es anticapitalista. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Un aparato jurídico, entiendo legislación, entiendo jurisdicción, jueces, entiendo lo que hacemos nosotros en la universidad, que es escribir los libros de derecho y todas esas cosas. O sea, legislación, jurisdicción, doctrina, o saber jurídico, ciencia jurídica, bien. Un aparato jurídico se monta en un determinado momento histórico, donde hay un sector hegemónico que recibe la mayor parte de la renta, claro, y que quiere seguir recibiéndola o reteniéndola o desprenderse de lo menos posible. Si mañana instrumentás una política redistributiva, y bueno, algún choque con ese sector vas a tener, alguna tensión con ese sector vas a tener, ¿no? El aparato jurídico hasta cierto punto se te va a convertir en una resistencia. Esto, bueno, no es solo argentino, es histórico en el mundo, no sé, si pensás en los años 30 de Roosevelt, en Estados Unidos, y bueno, fue lo mismo, el choque de Roosevelt con su aparato jurídico, hasta que, bueno, el aparato jurídico se acomodó un poco y finalmente se pudo hacer el New Deal, ¿no? Bueno, es natural que esto suceda, ¿no? Roosevelt, presidente posterior a la crisis del 30, fue el presidente norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, y si algunas medidas de Roosevelt, que tomó Roosevelt, las aplicara el gobierno argentino actual, sería considerado ultraizquierdista. Roosevelt, por ejemplo, en su política agraria tenía un señor llamado Wallace que no tenía ningún problema en riflear miles de cabezas de ganado para regular el mercado ganadero. Imagínense ustedes al secretario, al ministro de Agricultura en la Argentina, o a Guillermo Moreno, mandando a matarle las vacas a los dueños de los campos, ¿no? Por cierto, eso lo hacía Roosevelt, no lo hacía Stalin, no lo hacía Lenin, no lo hacía Trotsky, no lo hacía Perón, lo hacía Roosevelt. Por cierto que Perón no podía citar a Roosevelt, porque bueno, estaba lo de Braden y Perón, todo eso, pero algún historiador que revisó la biblioteca de Perón encontró los discursos de Roosevelt suficientemente subrayados. Claro. De alguna manera Roosevelt era el Perón de Estados Unidos de aquellos años. Sí, claro. Sí, bueno, muchos dicen que el peronismo es la socialdemocracia bárbara de América Latina, por ejemplo, ¿no? Ni tan bárbara. Ni tan bárbara. No sé si bárbara no será la otra. No se vieron las comillas. No sé si bárbara no será la otra que se desdibuja y no sabemos ahora en qué se distingue de la derecha, ¿no? Si le preguntamos a los muertos, la civilización mató más que la barbarie. No te quepa la menor duda. O sea que, conclusión, esto de que el miedo no es sonso, no, el miedo asonza. El miedo llega un momento que aterra.
Cuando aterra te paraliza totalmente. Ahora no podemos, los homeópatas se especializan en utilizar lo que enferma para curar. ¿No podríamos darle un poco de miedo a la gente también diciéndole, Pero claro, diciéndole, escúcheme, señora, doña Rosa, sí, tenga cuidado porque piense un poquito si lo que está pasando ahora, si se imponen las formulaciones de algunos, piense un poquito dónde van a ir sus hijos que estudiaron ingeniería, dónde van a trabajar, en qué sociedad productiva van a trabajar, en la española. Yo creo que también hay que utilizar un sensato miedo sí. para contrarrestar ese otro pánico, es decir, para decirlo, viste que los pozos petroleros cuando se incendian los apagan con explosiones. Sí. Bueno, yo creo que también hay que utilizar un miedo saludable para que la gente no se equivoque, porque una cosa es los vivos y otra cosa son los muchos que salen detrás de los vivos con el miedo que los vivos le meten, no digo a los sonsos, a millones de argentinos en fin, esto ha ocurrido en el mundo, ¿no? Sí, no, es la construcción de realidad. Si lo que te construyen es esta realidad que paranoica, naturalmente que reaccionás de una manera paranoide también, ¿no? Pero bueno. Hubo un señor hace poco en un congreso de reconocidos derechistas, entre los cuales estaba Aznar, Vargas Llosa padre, Vargas Llosa hijo, que dijo, esto tiene que terminar. Se refería a esto. Sí. A esto es América Latina, con gobiernos que han logrado achicar la exclusión, la pobreza, que han logrado direccionar el Estado en un sentido contrario al Estado de los 90. Esto tiene que terminar. Sí. Es una amenaza, ¿no? Claro que es una amenaza. Pero es una amenaza de las corporaciones directamente. Estos señores son personeros de las corporaciones transnacionales. Lo vemos muy claramente. Bueno, yo quisiera preguntar tantas cosas. Vamos a una pregunta. Julián Cañete, de la Universidad de Flores. Yo le quería preguntar, ¿cuál es la naturaleza del Consejo de la Magistratura en miras a las propuestas? Es muy difícil darte una respuesta. El Consejo de la Magistratura en el derecho comparado, en el derecho internacional, es un órgano de gobierno del Poder Judicial. Nuestra reforma constitucional del 94, que dejó piolines sueltos, no sé lo que es, porque la Constitución terminó diciendo que la Corte Suprema gobierna y el Consejo administra. Ahora, claro, entre dictar un reglamento, que es un acto de gobierno, y comprar una bombita de luz, que es un acto administrativo, hay diferencia, pero en el medio no sé cuál es, no hay un límite. Entonces dejó una situación totalmente conflictiva e indefinida, que es la madre de los conflictos que estamos teniendo ahora y de la discusión que hay ahora. Internacionalmente, el Consejo de la Magistratura italiano, el español, no, sería un órgano de gobierno, pero en nuestra Constitución del 94 no, dejaron una cosa ahí que no se sabe qué es. Ese es el problema. Estaba pensando que una de las críticas o elogios que se te hace es que sos garantista. Mucha gente cree que ser garantista es garantizarle la vida al delincuente. Y bueno, garantizarle la vida al ciudadano. Del cual el delincuente también es un ciudadano, claro. Pero fundamentalmente garantizar la vida al ciudadano. Y ahí vuelven a hablar los muertos. Claro, claro. ¿Tenemos otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nidia Zarza, soy de la Casa del Bicentenario de Villa 21. Y lo que le quería preguntar es, todos estos años que trabajó en la justicia, ¿qué nos podría decir sobre la verdad? La verdad. ¿Qué verdad? Mira, realmente hay muchas cosas que llevo demasiados años en la justicia y ya estoy por irme. No creo en la pena, no creo en el efecto ni resocializador, ni de contención, ni nada por el estilo. Sí creo en un poder, bueno, si hay un proceso lesivo en curso hay que pararlo, ¿no? Bueno, está bien, eso sí. Pero eso es coerción administrativa. En todo lo que se dice que vamos a resolver todo, lo que creo que el mundo está viviendo una idolatría, un falso Dios. Y el falso Dios es el poder punitivo. El falso Dios es creer que voy a salvar el Amazonas con el poder punitivo, que voy a resolver la toxicodependencia con el poder punitivo, que voy a resolver la criminalidad económica con el poder punitivo,
que voy a resolver la criminalidad nuclear con el poder punitivo, y nadie se da cuenta que si llega a haber criminalidad nuclear no queda nadie para aplicar ninguna pena, naturalmente. Entonces, bueno, eso es un ente omnipotente, es Dios, un falso Dios, y es un ídolo. Un ídolo no como el que encontró Moisés al bajar con las tablas, no, porque no es de oro, es de un material mucho más despreciable y repugnante. Pero bueno, estamos viviendo eso, estamos viviendo una idolatría. Cuando hablábamos de que el miedo ha generado graves problemas a la humanidad, también hablábamos del miedo positivo. Bueno, la Pachamama y el humano, de alguna manera, nos asustas un poco, y creo que es bueno, haciendo pensar que la humanidad está frente a un peligro, ¿no? Frente a un peligro concreto. Bueno, creo que acabamos de tener una advertencia, ¿no? Algo está pasando. Algo está pasando en el clima, algo está pasando en el mundo. Hace unos años tuve la suerte de ir a la Antártida, y cuando uno está aterrizando, me hicieron el honor de dejarme estar atrás, de permitirme estar atrás del piloto, viendo la maniobra, y cuando uno está aterrizando ve los cubitos de hielo, ¿no? Cubito de hielo azul. El hielo azul es hielo viejo, es hielo milenario. Hielo milenario. Y bueno, y no hay whisky, hay cubito de hielo, ¿eh? No. El whisky puede ser ni centenario, así que... Sí. La Pachamama y el humano, mencionás que hay dos constituciones en América Latina, la de Ecuador y la de Bolivia, sí, que han incorporado a la tierra lo que se llaman, los incas llamaban, y es lindo volver a llamar la Pachamama, la madre tierra, que determinan que la naturaleza es sujeto de derecho. Reconocen a la naturaleza como sujeto de derecho con jerarquía constitucional, y cualquiera puede accionar en su nombre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo... Es decir, cualquiera puede demandar en nombre de la naturaleza. Es decir, las acciones para defensa del medio ambiente las puede llevar adelante cualquier ciudadano en nombre de la Pachamama, en nombre de la naturaleza. Las acciones contrarias al buen vivir, es decir, a las reglas de la Pachamama respecto del respeto a los entes vivos, ¿no? Qué hermoso ese concepto del buen vivir, ¿no? Sí. Y de cómo... Y qué interesante lo que está pasando en América Latina, ¿no? En lo que nos gusta llamar a algunos la patria grande. Sí, Ugarte la llamaba así. Sí. Sí, efectivamente, pero fíjate que el movimiento de constitucionalismo social que hoy en el mundo, bueno, etcétera, se desplegó, etcétera, pero todos estos señores que mencionabas antes son los que están trabajando en contra, pero el constitucionalismo social salió de América Latina con la Constitución mexicana del 17, la Carta de Querétaro de 1917. Los europeos dicen que lo inventaron ellos con la Constitución de Weimar, pero Weimar es de 1919. Acá fue en el 17, salió el constitucionalismo social de nuestros países. Y hoy sale un constitucionalismo geocéntrico, con el concepto de la Pachamama, el concepto del reconocimiento de la personería de la naturaleza. Bueno, esperemos que se achiquen los malos miedos y se fortalezcan, no los buenos temores, sino una suerte de buen sentido común de la sociedad para que la vida no corra el peligro que hoy está corriendo, y coincido con vos. Sin duda los muertos y su palabra hablan a las claras de dónde está el peligro. Sí. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, un gusto.